bendiciones para sus generaciones. Todo esto sucederá. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, es que es de tu ganado, los terneritos, tus manadas y los corderitos, tus rebaños. Ahora no trabajamos en el campo, ahora no todos, bueno, algunos quizás si lo tengan ganado, terneros, corderos, sí, pero está hablando también de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Y por qué no? También de nuestros ministerios, de lo que el Señor ha puesto para nosotros también, a cargo, ¿sí? Los corderitos de tus rebaños. Y es el 5. Bendita será tu canasta y tu bandeja de amasar. La provisión, el alimento, la comida en cada uno de nuestros hogares, nuestras casas. Él la bendecirá. Habrá bendición en nuestra casa. Entonces nos quejamos, ¿y por qué me falta? ¿Y por qué no tengo? Vamos, regresemos a los versículos anteriores. ¿Cuál era la condición? Si realmente escuches al Señor y cumples fielmente los mandamientos. Si obedeces al Señor, tu Dios, todas las bendiciones vendrán sobre ti y todas te acompañarán siempre. Habían condiciones. Hay cosas, hay todavía. ¿Sí? 6, el versículo 6. Bendito será el hogar. ¿Sí? Bendito serás en tu hogar, bendito será tu casa. Cuando los que habiten en tu casa, en tu hogar, los que estén ahí. Y también cuando estén afuera, en el camino, porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que salir a estudiar. Igual el Señor lo estará bendiciendo. Igual el Señor dará bendición también ahí. ¿Sí? Todo esto está prometiendo el Señor. Todo esto es promesa del Señor. Todo esto es lo que estamos viviendo por fe. Todo esto es lo que le creemos. Vamos a vivir esta fe. Vamos a aceptar esta promesa. ¿Sí? Eso es vivir por fe. De eso se trata este tema. Vivir por fe. Vemos esto, lo leemos esto. Y yo creo que va a suceder. Yo creo o no creo que va a suceder. ¿Creemos en esto? Eso es vivir por fe. Yo creo que seré bendecido en mi ciudad y si voy a otra ciudad, yo creo que será bendecido en mis generaciones, yo creo que será bendecido mi trabajo, mi ministerio, creo que será bendecido el alimento en mi casa, yo creo que será bendecido las personas de mi hogar y cuando salgan de la casa también, ¿sí? Porque no van a estar encerrados. Todo esto es vivir por fe, ¿sí? Y mira, estamos hablando del Deuteronomio, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia estamos hablando? Versículo 7 dice, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Ya nos habla de cosas a las que enfrentamos y que afrontamos día a día. Sí, quizá no sea un enemigo, un gigante, no sea una nación, no sean guerreros, pero tenemos cosas que afrontar día a día. Tenemos problemas con los que tenemos que lidiar eh, cada día, cada semana en nuestra vida, sí, físicas, mentales, espirituales, sí, de salud, todas estas cosas. El Señor te concederá victoria. Mira, y es más, ¿qué es lo que hará el Señor con esto, con todo esto, que tú crees que es imposible? El Señor dice que irán, se unirán contra ti, irán juntos contra ti, pero ¿qué sucederá? Que el Señor hará que huyan y que huyan por 7 caminos. El término, la expresión huir por 7 caminos era una expresión de Medio Oriente muy antigua, incluso para el tiempo de Moisés, ¿sí? Que significaba salir en desorden, huyendo, despavoridos y asustados, ¿sí? Por 7 caminos, porque si no dijera, saldría al norte, en orden, al sur, al este, al oeste, pero no. Por 7 caminos es salir así en desorden, asustados. Y así saldrá. ¿Por qué? Porque es el Señor el que está batallando, porque es el Señor el que te dará la victoria ante estas cosas. Fíjense, esa es la promesa. Estamos viviendo por fe, estamos teniendo fe en esto, ¿sí? Vamos al siguiente. El 8. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos, ¿sí? Implica que tenemos que trabajar. Implica que tus manos tienen que estar trabajando. Bueno, obviamente quizás no todos estamos trabajando labores con las manos, tal vez de otra forma, pero trabajo, ¿sí? Implica eso. Y Él bendecirá también, ¿sí? El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Si te ha dado esto, el Señor te bendecirá si es que tú estás cumpliendo, ¿sí? Y es el 9. El Señor te establecerá como su pueblo santo, ¿sí?
No es que yo me autodenomino, yo me llamo y yo desde ahora me digo que yo soy el pueblo del Señor y que yo soy hijo del Señor. No, no era así. El juramento no era así. Fue el Señor el que dispuso, el juramento fue el Señor el que dispuso y el que dio la apertura y te dijo, nos dijo, ¿quieres ser parte de mi pueblo? Entonces, ¿quieres aceptar el pacto? ¿Quieres aceptar mis mandamientos? Hazlo. ¿Sí? Ahí, por eso viene, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, ¿sí? De eso nos está hablando aquí. El Señor te establecerá. Es el Señor el que te establece como pueblo santo. No somos nosotros los que nos llamamos y nos autodenominamos porque sí, y yo soy cristiano. No, es el Señor el que lo hace. ¿Sí? Es parte de su promesa, es parte del pacto que hace. El 10. Todas las naciones de la tierra te temerán al reconocerte como el pueblo del Señor. Sí, pero no por nosotros, por supuesto. No por nosotros, no porque nosotros seamos los cristianos son tan terribles. No, es porque sabrán y saben, sí, hasta ahora saben que los cristianos, que el pueblo de Dios, tienen quienes defiendan, tienen un abogado, tienen un guerrero, tienen un juez, tienen un salvador, tienen un redentor, que es el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el más fuerte. Por eso las naciones le temen, sí, y van a reconocer eso, que eres pueblo del Señor, sí. Una vez más, no se pierda en esta parte la condición. Si realmente escuchas al Señor y cumples fielmente los mandamientos, ¿sí? Si obedeces al Señor, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre, ¿sí? Vamos al 11. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró. Sí, el Señor también hará eso. Sí, es que no es cuestión de que tiene bienes, ¿por qué está haciendo cosas chuecas? No, quizá está esta persona cumpliendo realmente los mandamientos, cumpliendo las ordenanzas de nuestro Dios, y el Señor le está concediendo abundancia de bienes. El Señor puede hacer eso. Sí, sí, bienes como el ganado, las cosechas, la tierra, sí. Y además, la bendición también, que es los hijos. No es que si no tienes hijos no te está bendiciendo, no, porque los hijos pueden ser también los hijos espirituales, el legado que dejas en otras personas, en otros jóvenes, en otros niños, sí. Veamos el 12. Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. ¿Sí? Fíjate esta parte de el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro. De ahí sale también esta parte, no es que se le ocurrió y a veces dicen que ese texto de Malaquías está solito y está mal interpretado. Se acá ya en tiempos de Moisés ya estaba dicho esto, que si cumples con las órdenes del Señor, Él sí puede hacer esto, Él sí lo hará. Él sí va a cumplir esto y abrir los cielos y entregarte cosas en abundancia. Sí, y a su debido tiempo, es decir, en el tiempo de Él, cuando Él quiera, cuando Él vea que ya puedes manejarlo, cuando Él vea que ya tienes la madurez espiritual, ya has crecido, ya no estás solo en leche, sino ya puedes manejar cosas grandes, Él te dará en su generoso tesoro y vendrá la lluvia sobre la tierra para bendecir el trabajo de tus manos. Sí, desde ahí está la promesa, ahí está la promesa. ¿Sí? Y mira esta parte, tú prestarás a las naciones, no tomarás prestado de nadie, vas a ser tú el que vas a prestar a las naciones. ¿Sí? Y el 13, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. ¿Sí? La traducción dice, serás cabeza, no cola, ¿no es cierto? Sí, esta también es otra de estas expresiones de Medio Oriente antiguas, y que no estarás en la cola, sino a la cabeza, sí, que es un simbolismo de lo que explica ahí mismo en el siguiente párrafo de reconocimiento, dice, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, sí, y ahí está la condición, nuevamente, sí, para que vean que no me voy a tener que regresar al versículo 1 nuevamente, y versículo 2, aquí lo ratifica otra vez el Señor a través de Moisés. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno, y los obedezcas
con cuidado, ¿sí? Prestar atención, esto ya habíamos explicado en otras clases, no es solo de veras, no es solo de que ahorita, ya, los de ahí, ya. Prestar atención va más allá, va al escuchar, y va más allá del escuchar, va al obedecer. Y poner atención es actuar con respecto a eso. Todo eso está en el significado de esta palabra, de esta expresión. Aquí está como dos palabras, presta atención, pero de una sola, ¿sí? Presta atención. Y que los obedezcas con cuidado, ¿sí? Ya, porque puede ser que los entienda, los sepa, me sepa de memoria, y ahora los estoy viviendo, los estoy practicando, los estoy obedeciendo. Y con cuidado quiere decir al detalle, fijándome que ahora sí, en esta sí, no que este sí me salto, esta vez no cuenta. No, con cuidado, ¿sí? Y luego para hacer el 14, jamás te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de las palabras que hoy te ordeno. Es de que no dice jamás te apartes de la iglesia, jamás te apartes de tu pastor, jamás te apartes de esto, no, dice de las palabras que Él te ordena, el Señor nos ordena, ¿sí? Y ya sea derecha, ya sea izquierda, cualquier otro camino que no sea el camino de Dios, ¿cuál es? Es el de servir y seguir a otros dioses. Eso es, bueno, dice, no te pases a la derecha ni izquierda. Ya sea a la derecha, estás sirviendo a otro Dios. Ya sea a la izquierda, estás sirviendo a otro Dios. No hay otra. Si no estás siguiendo a Dios, cualquier otro camino que estés siguiendo es a otro, es a un ídolo, ¿sí? Es a otros dioses, como dice aquí, ¿sí? ¿Estamos claros en esto? Vamos al siguiente día. Tocaba leer martes el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículos 1 al 9. Les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección al entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. ¿Ven? Vamos entonces a revisar esto. Estamos en el versículo 1 y 2. Salomón empieza presentando de qué se trata este libro, de qué va a hablar. Se presenta a él como hijo de David. ¿Quién era David? Rey de Israel. ¿Sí? Y nos da, luego de darnos eso, nos dice la función de este libro, para qué va a servir este libro, de qué se trata este libro. Queda claramente para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Miren, nos va haciendo una lista con todo esto, ¿no? Para adquirir sabiduría y disciplina. Fíjese. La sabiduría ya habíamos hablado de eso también en otras clases, en otros folletos, también es del saber hacer bien las cosas, saber hacer el bien. Eso es. Pero hablando de la sabiduría de Dios, saber hacer las cosas que Dios quiere, a la manera de Dios. ¿Sí? Sí, porque conocimiento podemos tener todos, podemos adquirirlo, podemos leer un libro, podemos estudiar, podemos prepararnos en alguna escuela, universidad, lo que sea, y tener un conocimiento. Pero, ¿cómo lo vamos a aplicar eso? Lo aplicamos para el bien y lo aplicamos según lo que dice Dios, eso es sabiduría, ¿sí? Entonces nos dice aquí Salomón que con este libro nos va a ayudar a adquirir sabiduría y también disciplina, ser disciplinado, o sea, ¿qué es ser disciplinado? El obedecer, el mantener el orden, la constancia, la firmeza, ¿sí? ¿Qué más dice? Para discernir palabras de inteligencia, ¿sí? Para discernir, fíjese, discernir. Este libro nos va a servir además, dice, para distinguir las cosas, para darnos cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, ¿sí? De lo que viene de Dios, de lo que no viene de Dios.
¿sí? Ese tipo de cosas nos va a servir este libro también, ¿sí? Nos va a servir este libro también, dice, para recibir la corrección que da la prudencia, rectitud, justicia y equidad, ¿sí? Nos va a servir para eso, para que aprendamos a aceptar corrección, ¿sí? Corrección sí de otros, pero corrección que a veces nos toca darnos nosotros mismos con las cosas que nosotros aprendemos, con los errores que cometemos, ¿sí? Y dice ahí, corrección que te da la prudencia, que te da luego la rectitud, que te da ya la justicia, que te da la equidad, todo eso te va a dar corrección. De eso nos está hablando aquí. Dice que también servirá para infundir prudencia en los inexpertos. Qué bueno que tengamos este libro, ¿verdad? Expertos, como luego aquí dice, conocimientos que son los jóvenes, no saben todavía de prudencia, de ser prudentes, de ser cuidadosos de lo que van a hacer, de tener cuidado, eso es la prudencia, ¿sí? En los inexpertos. Este libro va a servir también para eso, ¿sí? También sirve para conocimiento y discreción en los jóvenes, para que los jóvenes aprendan de esto, para que aprendan, para que tengan conocimiento, ¿sí? Por eso es que nos encanta este libro, sí, siempre recomiendo, sí, y me han dicho, ¿por qué no nos ponemos a leer los proverbios siempre, todos los días? Sí, léalo, léalo, pero muchas veces yo me topo con cosas que uno no entiende si es que no ha comprendido el porqué de Dios, por qué Dios dice no hagas esto, por qué Dios dice sí haz esto. Si no leímos del resto, no tenemos el contexto para entender este proverbio, sino solo porque dice. Yo sé que es así, pero a veces hay que entenderlo también, ¿no? Pues sí, y lea proverbios, lea siempre, lea todos los días, léalo, hágalo, ¿sí? Pero no vamos a cerrarnos solo a este libro, tenemos que estudiar el resto de todos los libros de la Biblia, ¿no? Vamos al siguiente, el 5 nos dice, para que el sabio aumente su saber. Mire, a veces el sabio ya piensa que ya lo sabe todo, ya nada se le puede enseñar, ya estoy en un lugar en que no hay quien me enseñe, no nadie me puede enseñar más, ya solo sirvo yo para dar clases y enseñar a los demás. Pero Proverbios nos dice aquí, Salomón nos dice aquí que sí se puede y que en este libro vamos a aprender y que el sabio sí va a aumentar su saber, ¿sí? Y el entendido, es decir, el que no está en nivel de sabiduría por decirlo, por si lo pusieron en niveles, sino que sí entiende de lo que se trata la palabra, pero que reciba dirección, ¿sí? Hacia dónde está yendo. Nos va a servir también para discernir el proverbio y la parábola, ¿sí? Para nos cuenta que cuando nos hablan en parábolas con cosas que son reales de la vida cotidiana y hay una enseñanza en eso, pero cosas que también que no son reales, pero tienen una enseñanza, como el Señor Jesús lo usaba, ¿sí? Historias con una enseñanza, ¿sí? Para discernir estas cosas de los proverbios, porque en ese tiempo los proverbios no eran solo el libro de Salomón, ¿sí? Sino proverbios, cualquier dicho. Un proverbio es un dicho, los dichos que hay de cualquier persona, las moralejas, las que hay en cada país, en cada comunidad, en cada cultura, tienen sus proverbios, tienen sus dichos, ¿sí? Y aquí nos dice que este libro nos va a enseñar a discernir entre estas cosas y sabremos cuáles son las del Señor y cuáles no. Porque por más que haya un dicho que sea el común para el mundo entero, puede ser que no esté alineado con las cosas del Señor, ¿sí? Nos va a servir también para discernir entre los dichos de los sabios y sus enigmas, ¿sí? Para comprenderlos, para entenderlos. Quizá no a profundidad, quizá nunca. Hay muchas cosas que nunca entenderemos, pero sí, sí se nos abrirá el entendimiento con este libro también. Y el 7 que es esta parte que nos encanta y que no sabemos de la otra versión, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no sabemos en la otra versión, en la Reina Valera, pero aquí dice el temor del Señor es el principio del conocimiento también, ¿sí? Es como la base, el inicio, el principio, lo que sustenta el ser sabio, el tener sabiduría, es temer al Señor, ¿sí? La otra versión usa la palabra piedad. Piedad, el significado ya lo habíamos dicho también. Sí, es el temor al Señor y por eso casi en todas las versiones se pone temor del Señor. Sin embargo, piedad también significa amor al Señor, ¿sí? No es solo el temor, sino amor también, ¿sí? Entonces, tengamos claro eso. Fíjense que para los unos sería los que temen al Señor, empiezan
teniendo este principio, empezando a tener sabiduría, mientras que los necios son los que desprecian la sabiduría, desprecian la disciplina, desprecian la corrección. ¿Sí? Eso nos está diciendo. El 8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. ¿Sí? Aquí nos habla Salomón como padre, ¿sí? Porque escribe esto también para sus hijos, ¿sí? Pero también nos habla como nuestro Padre Dios también hablando, Dios Padre también, ¿sí? Y nuestros padres terrenales también, que no despreciemos las correcciones, ¿sí? Cuando tenemos correcciones que nos corrigen en el camino, ¿sí? O las enseñanzas también, nuestros, ¿sí? Porque estas cosas dicen que el hacer estas cosas adornarán nuestra cabeza y nuestro cuello, ¿sí? Serán así, como adornos, el haber sido corregido, el haber sido enseñado y el haberlo aceptado, ¿sí? De eso habla aquí. Todo esto, y lo aceptamos. Y todo esto, esto que acabamos de leer, esto de la sabiduría, lo aceptamos por fe, porque estamos viviendo fe, ¿sí? Que es el tema de esta clase. Vamos al siguiente. Viernes, Hechos 6, del 1 al 6. Les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos del ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. ¿Ven? Viviendo por fe, ¿sí? Se ve que en ese tiempo los griegos, ¿sí? O los judíos griegos, ¿sí? Los judíos de habla griega, en este momento y había todavía el Imperio Romano, estaba ya en todas partes, pero seguían llamándose griegos, porque antes del Imperio Romano, el imperio que estaba antes era el heleno, el griego, el macedonio, ¿sí? Y seguían llamándose griegos, entonces sí. Entonces al aumentar el número de los discípulos, aumentaba más gente, discípulos, hablando de más gente de seguidores del Señor Jesús, ¿sí? Este grupo específico de los que eran de habla griega, los que eran no de Jerusalén o no de Judá, empezaron a quejarse de que a las viudas de ellos no les estaban distribuyendo el alimento como a las otras viudas de los demás. Empezaron a quejarse de eso. No se les estaba distribuyendo y vinieron donde los apóstoles, seguramente porque de eso se trata, se quejaron de esto de este ministerio. Aparentemente esto, para que vean, ya era un ministerio. De hacer esto ya se estaba cumpliendo así como un ministerio. Sí, la ayuda a las viudas está desde Levítico, sí, pero aquí lo vemos a los cristianos cumpliéndolo, sí, y haciéndolo un ministerio esto. Sí, distribuir alimentos a los necesitados, ayudar a las viudas, haciéndolo como un ministerio. Se quejan este grupo y van a ir a los 12, entonces los 12 se reúnen y dice que reúne a toda la comunidad. No dice que reúne a solo estos pocos griegos, no dice que reúne a los de Jerusalén, dice a toda la comunidad, a todos los cristianos de ese momento, que en ese momento estaban ahí todos juntos todavía, ¿sí? Los reúne y les dice, no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra para servir mesas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se habla de esto, de la distribución de alimentos, ¿sí? Entonces ellos dicen, no está bien, porque si nos dedicamos a eso,
descuidamos de ponernos a estudiar más, a preparar más la palabra, a tener más tiempo para enseñar, todo eso se está descuidando. Entonces necesita esto ser distribuido por la ayuda con otras personas, porque no se alcanza, ¿sí? Y a toda la asamblea, otra vez, a toda la comunidad le dicen a ustedes, ustedes escojan. Escojan entre ustedes se conocen entre ustedes saben quiénes son de buena reputación entre ustedes saben quiénes son llenos del Espíritu, ustedes saben quiénes tienen sabiduría, ustedes saben a quién podemos encargarle esta responsabilidad de hacerse cargo de otras cosas, de las tareas, no solo servir las mesas, sino de este ministerio de las viudas, de los enfermos y otros ministerios más, ¿sí? Y de esa manera nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjense esto, en el versículo 3. Les dice que escojan 7, que busquen los de buena reputación. Entonces estamos viendo esas características. Dice que esto hablamos en uno de los sermones hace pocos meses, ¿no? Hace un mes, quizá, o un poco más, ¿sí? Hombres de buena reputación, ¿sí? Sí, y hombres de buena reputación, llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo se vea en ellos. Se vean los frutos del Espíritu en ellos, estén dando frutos del Espíritu, ¿sí? Que haya sabiduría. Y ahora que acabamos de leer Proverbios, sabemos lo que es la sabiduría, sabemos todo lo que implica la sabiduría, sabemos todo lo que decía sobre la sabiduría, ¿sí? Y la otra cosa que les dice es para encargarles esta responsabilidad. En otra versión dice este trabajo, en otra dice este compromiso, ¿sí? Entonces ellos tenían que verse entre ellos a ver quién está dispuesto, quién se puede comprometer a esto, quién puede hacer este trabajo, quién sí quiere hacerlo. ¿Sí? Esa es la forma. ¿Sí? Sí, hay gente de buena reputación, por supuesto, hay muchos. En otro espíritu también. ¿Sí? Sabios también hay otros, pero que quieran hacerse cargo, que quieran trabajar, que quieran cumplir con un compromiso, a veces no siempre lo hay. ¿Sí? Y por eso, incluso ahí hablando en nuestra congregación, cuando nos ha tocado escoger así a los diáconos, como es en este caso, ha sido así. ¿Quién está dispuesto a trabajar, a comprometerse, a tener esta responsabilidad, a hacerse responsable de esta parte? ¿Sí? Y ha habido hermanos que nos han dicho, no, sabes qué, no, no, gracias, no voy a poder. O antes ya nos han manifestado, sabes que yo nunca voy a poder hacer eso. O ya nos han dicho, sabes que yo estoy todavía con un pie adentro, un pie afuera. Aún no estoy seguro que quiero, sabes qué, este tiempo no. Entonces, pues ya, no podemos en este momento encargarle esta responsabilidad. No digo que se cierre y que nunca más, no. Pero parece que en este momento no, ¿sí? Aunque tenga buena reputación, aunque sea lleno del espíritu, sí. Aunque sea sabio, Dios dice, para encargarles de esta responsabilidad, para encargarles de trabajo, ¿sí? Y entonces de eso se trata. Y así nos dedicaremos de lleno a la oración, ¿sí? Esto continúa. Fíjese que esta propuesta les agradó a toditos, ¿sí? Les agradó a todos y de hecho escogieron y por los nombres, por el tipo de nombres, incluso escogieron a gente que no era de Jerusalén, que no eran judíos, ¿sí? Escogieron a Esteban, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas. Y en Nicolás incluso se nos explica de dónde era, que es desde Antioquía, convertido al judaísmo, pero ahora ya está en los caminos de Cristo. Sí, se nos da esta explicación, ¿sí? Así, ya no se cerró a solo los judíos, solo los de Jerusalén o solo los escogidos. No, no. Aquí ya quedó claro, les agradó a todos y cumplieron. Lo presentaron a los apóstoles, oraron y les impusieron las manos, es decir, los apóstoles, los 12 en ese momento, que eran los que estaban en autoridad, ¿sí? Encargaron autoridad también, ¿sí? Justo para que se encarguen de las otras cosas, ¿sí? Y los demás, el resto, al decir que esta propuesta agradó a toda la asamblea, es que creyeron en esto, confiaron en esto, vivieron la fe, el tema de hoy, viviendo fe, ¿sí? Tuvieron fe en que fue así, ¿sí? Y que de esa manera sucedió, ¿sí? Vamos a la continuación, que es lo último de en sábado.
En Hechos capítulo 6, 7 al 15, que es la continuación de esto, dice, de la versión NBI que tienen en sus pantallas. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia, de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos, a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. ¿Sí? Entonces, revisando. Ya, como hablamos en aquel sermón. Y fueron nombrados estos diáconos, estos ayudantes, ¿sí? Para cumplir las otras tareas de la iglesia, ¿sí? ¿Y qué sucedió? La palabra de Dios empezó a difundirse, empezó a llegar más, había más tiempo para que los otros puedan predicar, enseñar, orar, ¿sí? Y el número de discípulos, es decir, el número de creyentes, el número de gente de la iglesia de Cristo aumentaba en Jerusalén, lo dice, e incluso sacerdotes obedecían a la fe. Eso quiere decir que incluso gente que estaba ya en el judaísmo, sirviendo en el templo de la religión judía, se convirtieron a la fe. Dice, incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Sí, escucharon la palabra, recibieron la palabra, entendieron la palabra y obedecieron. ¿Recuerdan lo que vimos hace un momento de Moisés, lo que decía? Obedezcan, cumplan, guarden, ¿sí? Ellos obedecían y obedecían a la fe. Ellos se dieron cuenta. ¿Y cuál era la fe? La de los discípulos del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, y aquí viene la historia de Esteban, ¿sí? Porque habíamos dicho que en esta unidad se basaba en esto, en tomar los retos que como cristianos nos aparecen en la vida, ¿sí? Tomarlos como oportunidades para vivir por fe, ¿sí? Por más duro, difícil que sea, tomarlo como la oportunidad de mostrar nuestra fe, de vivir por fe, ¿sí? Y es lo que también hablamos en el tiempo de oración, ¿no? Esteban, uno de los 7 que fueron ungidos, ¿sí? Que fueron dados de autoridad para ser diáconos, nos da la descripción de él, de cómo era lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno del poder de Dios. Y dijimos, ¿cómo serán estas personas? ¿Sí? Dice que hacían grandes prodigios, señales entre el pueblo, ¿sí? Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga, ¿sí? De los libertos, había judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de la provincia de Asia, o sea, había distintos lugares, distintas zonas, distintas áreas de Asia, y más lejanos, no solo de Jerusalén, ¿sí? Y discutían con él, ¿sí? ¿Con él de qué? Porque él tenía la palabra del Señor, porque él estaba llevando el evangelio, estaba contando sobre Jesús, estaba contando las buenas nuevas. Eso era lo que él estaba hablando, eso era lo que él estaba diciendo. Entonces, por eso la discusión, porque él se metía en las sinagogas y obviamente en las sinagogas la religión judía tiene por otro lado la tradición que es el Talmud y le decían, no, el Talmud dice esto, el rabino nos dijo que esto es así. Y Esteban seguramente decía, no, el Señor Jesús es Dios y el Señor Jesús dijo esto y la palabra de Dios se cumplió en el Señor Jesús y sí y así. Entonces había esta discusión, se daba esto, ¿sí? Y por eso nos dice en el versículo 10, no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, ¿sí? No es que Esteban decía cosas que eran más fuertes o más grandes, sino que iba a la palabra y les probaba en la palabra, esto está aquí sucediendo. Esto que está aquí
en la palabra escrita en la Torá, en la Tanakh que tienen ustedes, está sucediendo y esto es así, así que no pueden decir otra cosa. Entonces Esteban les hablaba de eso. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu y el Espíritu le guiaba a través de toda la palabra. Entonces no podían hacer frente a la palabra. ¿Sí? No es que era Esteban, sino a la palabra de Dios y a la sabiduría que Dios le había dado a Esteban. ¿Sí? Y lo que recurrieron fue instigar a otros hombres a decir que Esteban está blasfemando contra Moisés y contra Dios. Por supuesto, porque ellos tenían sus tradiciones y ellos decían que Dios les ha dicho esto, que Moisés les ha dicho esto, pero no estaba en la palabra, no estaba escrito en el Tanakh, en la Torá, no estaba escrito en nuestras Biblias, las que tenemos ahora, ¿sí? Pero se contradecía con las tradiciones que ellos tenían. Entonces empiezan a inventarse más cosas, empiezan a decir que estaba blasfemando, agitaron al pueblo, agitaron a los líderes religiosos, a maestros de la ley, le agarraron a Esteban, le llevaron ante el consejo para que sea juzgado, ¿sí? Para que sea juzgado por las cosas que estaba diciendo, ¿sí? Presentaron incluso testigos falsos, que se tuvieron que presentar testigos falsos, ¿sí? Porque nadie podía dar un testimonio verdadero de que él esté hablando a mentiras o blasfemando o diciendo cosas que no están escritas en la palabra de Dios, no en el Talmud, no en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tuvieron que buscar estos testigos falsos, ¿sí? Decían que no habla en contra del, que no deja de hablar en contra del lugar santo, en contra de la ley, ¿sí? ¿De cuál ley? No de la ley de Dios, porque acabamos de ver que la ley de Dios decía que debemos cumplirla y Él nos bendecirá y nos cuidará y si lo obedecemos y nos dará sabiduría por todo esto. Y vemos que Esteban tenía esta sabiduría, que Esteban estaba siendo bendecido, estaba haciendo prodigios, milagros, ¿sí? Entonces él en ningún momento debe haber estado rompiendo la ley de Dios. ¿A cuál ley se refería? A la tradición que ellos tenían del Talmud rabínico, ¿sí? Que ellos, hasta el día de hoy, la religión judía la guarda, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Y en el 14 dice, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruyó este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés, ¿sí? Fíjese, tradiciones, ¿sí? Y que dejó Moisés y mezclaron las dos cosas. Porque las de Moisés no eran tradiciones, lo que Moisés dejó era palabra de Dios, es palabra de Dios, ¿sí? Ellos lo ponen como tradiciones, ¿sí? Ya le mezclaron todo esto para hacerle caer a Esteban, ¿no? Para, y luego en lo que terminó, no sabemos el final de la historia, es apedreado, ¿sí? Pero solo nos dice que todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel, estaba brillando, brillando. Él seguía hablando, seguía defendiéndose, seguía ante el consejo y lleno del Espíritu Santo que le hacía brillar su rostro como el de un ángel, ¿sí? Pues como vimos, como dijimos al inicio, esto es la oportunidad que tuvo Esteban para vivir su fe, ¿sí? A pesar de lo que le estaba pasando, a pesar de lo que estaban en contra en la sinagoga, a pesar de que luego le agarraron, a pesar de que le enjuiciaron, a pesar de que luego le apedrearon, él siguió viviendo su fe, lo que él creía desde el principio, lo que le enseñaron, lo que aprendió, lo que está escrito en la palabra de Dios. Siguió viviendo. De eso se trataba el tema de este día. Sí, creo que hasta ahí vamos a llegar. Ya cumplimos más, ya 52 minutos de clase. Eran solo 40. ¿Sí? Nos toca también leer en miércoles 2 Corintios 5 del 1 al 11, ¿sí? Que nos habla de la fe también, todo esto de vivir por fe, de saber que en 2 Corintios 5 1 al 11 de que lo que estamos aquí viviendo es aquí, es en este lugar temporal, ¿sí? Es en este sitio temporal que es nuestros cuerpos y que son nuestras moradas temporales, pero lo que esperamos y en lo que creemos es en lo que va a venir después, de estas moradas celestiales. Entonces vivimos por fe. Sí, aquí tenemos problemas, aquí estamos enfermos, aquí estos cuerpos no sirven, aquí tal vez el lugar hasta físico no tenemos, pero tenemos la fe y vivimos por fe de que allá estaremos con Él y allá estaremos mejor con Él. Mantenemos esa confianza, como dice aquí, sí, vivimos por fe, no por vista. Si fuera por vista, hace rato que dejaríamos de seguir al Señor si fuera por eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso dice, y una vez más, me gusta esa parte
solo tocarle este último que dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Agradarle, agradarle, es lo que queremos hacer. ¿Sí? Dice, no dice que estamos haciendo estas cosas para salvarnos. Una vez más nos deja claro. La salvación es por gracia. ¿Sí? Obedecemos, guardamos sus mandamientos, como aprendimos, por amor, para agradarle a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén. ¿Sí? Quedemos entonces ahí. Sí, quedemos entonces ahí. Espero que todos hayamos llegado a las mismas conclusiones. Ya solo nos faltaba el 2 Timoteo 2, 8 al 21. Sí, pero bueno, espero que hayan leído en sus casas también y hayan tenido tiempo para revisar día a día esto, ¿sí? Entonces quedamos de ahí, ya nos pasamos del tiempo, estamos ya, llevamos casi una hora de estudio. Que el Señor les bendiga, Dios mediante nos vemos mañana, ya en el templo en Caspigací, ¿sí? Hagamos una oración para despedir. Dios bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por, eh, por este día, por este momento, Señor, por este sábado que estamos iniciando, que tú nos has permitido en tu bondad, Señor, em, juntarnos al inicio, al empezar el sábado, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, a recibirla, Señor, con gozo, Señor. Gracias, gracias, Dios bueno, por hablarnos en esta noche, por tocar nuestros corazones, por enseñarnos a vivir más, Señor, en fe, como tú quieres, Dios bueno. Gracias, Padre. Sabemos que tú pondrás de tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para tengamos la valentía y la decisión para vivir así, con esa esperanza, con esa seguridad, con esa certeza, con esa confianza de que tú estás a cargo de todas y cada una de las cosas, Dios bueno. Gracias por este momento, gracias por nuestros hermanos conectados aquí, por los que nos estás haciendo por redes también, Señor, y por los que verán mañana. Te pedimos que mientras que todos podamos llegar con bien a la reunión y estar allá con bien también, gozándonos en ti, que tú te agrades, Señor, con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestro servicio a ti, Dios bueno. Gracias, te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Señor les Amén. bendiga, hermanos. Amén. Feliz noche. Bendecido Shabbat. Dios los Nos vemos bendiga. mañana. Chao, chao. Buenas noches, mi Feliz pastor. noche. Hasta luego. Hasta mañana. ¿Y qué hace de curso con la gatita?